¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. De Segunda de Corintios y ver un pasaje que hace tiempo, creo que hace como unos 3 años atrás, lo vimos y me pareció bueno poder volver a tratarlo. Se encuentra en la epístola de Efesios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Leemos y luego vamos nuevamente a orar pidiéndole la guía al Señor. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, partícipes con ellos. Oramos nuevamente. Padre, te doy gracias por la bendición de esta reunión, por todo lo que estamos desarrollando en alabanza hacia vos, por la bendición de haber compartido de la cena, y te pido por este pasaje de hoy, que hace un tiempo atrás tratamos, pero que me parece tan importante volver a repasar. Sé que es un tema delicado, Señor, pero confío que tu gracia nos ayudará a poder entender, por comprender y poder ponerlo por obra, guardarnos el pecado y crecer en semejanza a Cristo. Pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El título que le puse es diferente al que le había puesto en el original, me pareció un poquito más largo, pero que tiene también que ver con lo que vamos a ver. El título del sermón es El amor verdadero y una de sus copias falsas, la inmoralidad sexual. Así le puse como nombre. Una de las cosas comunes entre las personas, seguramente a vos te pasa, es el hecho de naturalizar cierta clase de cosas. O sea, es hacer de algunos hábitos o algunas costumbres algo normal en tu contexto diario, e incluso aunque tal vez para otras personas puede resultar raro, pero para vos es algo común. Y podemos ver de todo tipo y tiene que ver a veces con la costumbre, con la cultura de cada uno, cómo se crió. Por ejemplo, me ha tocado estos últimos meses discipular a hermanos venezolanos y un día me invitaron a desayunar. Y cuando desayuné con ellos y me dijeron, te vamos a hacer probar nuestro desayuno, yo dije, esto no es desayuno, esto es almuerzo. Pero para ellos es desayuno y está bien. Comimos unas ricas arepas, les recomiendo que pruebe eso, muy rico, pero a mi costumbre o a la costumbre que yo estoy más desarrollado del hábito, eso me parecía más almuerzo, ¿no? Desayunar con refresco, con gaseosa, era medio raro, pero bueno. Ahí estábamos comiendo y lo bueno que te dura, podés pasar el almuerzo y seguir avanzando hasta la noche con ese desayuno. Pero bueno, es la costumbre que tienen ellos y está bien. Para mí es medio raro, pero para ellos es normal. También me ha pasado de compartir tiempo con personas que vienen de una tradición más bien oriental, y una de las cosas que me remarcan es la importancia para ellos de lo que es el respeto que tienen hacia las personas mayores. O sea, tienen mucho respeto, a veces ni siquiera por alguien de muchos años. Ya un par de años más grande, ellos tienen mucho respeto. De hecho, si pueden tal vez evitar hablarle o decirle a alguien, a esa persona mayor, lo evitan. O sea,
hasta casi no los saludan si no hace falta, son muy cuidadosos porque para ellos puede llegar a ser una falta de respeto hablarle a una persona mayor, digamos, sin que la persona mayor te lo haya pedido. Son muy cuidadosos con eso y uno dice, qué raro, ¿no? Para nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de costumbres. Pero bueno, tampoco podemos nosotros hacernos los que somos muy normalitos, ¿no? A gente que le resulta extraño, por ejemplo, nuestra costumbre de tomar mate. Ayer estábamos, mientras Isaías daba la clase de premembresía, habíamos como 5 días atrás que estábamos en la tribuna y nos pasábamos del mate, ¿no? Y digo, si alguien nos mira de afuera, ahora decís, qué lindo eso, ¿no? Compartir una bombilla, uno que toma, el otro, ¿no? Pero para nosotros es normal. Ni hablar de aquellos que nunca tomaron mate y les das un amargo, ¿viste? Con esas hierbas esas que son fuertes y no quieren tomar nunca más mate. Pero para nosotros es común. Ni hablar si le das, ¿no? Como alguien dice, ¿no? Bien dulces esos mates que son, ¿viste? También no les gusta. Es como calentar edulcorante a algunos y bueno, para la gente que no está acostumbrado le parece raro, pero uno ya está habituado a eso. Entonces, esto tiene que ver con las costumbres que cada uno tiene. Y no hay nada de malo en eso. El problema, y a eso quiero llevarte, es cuando a veces se naturaliza algo que está mal, algo que no está bien. Y cuando digo que es algo malo, no tiene que ver con que vaya en contra de tus gustos personales, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra nos dice que está mal. Ya no tiene que ver con mi cultura, con mis costumbres, con mis gustos, sino con la que la palabra de Dios dice que, aunque alguien puede decir que sea natural o normal, la palabra de Dios dice que está mal. Y la duda que puede surgir en ese momento es, si algo que se hace según la Biblia está mal, pero para las personas puede ser normal, ¿quién se somete a quién? ¿La mayoría se somete a la Biblia o la Biblia se tiene que someter a la mayoría? Esa es la pregunta que podemos hacernos al comenzar. Estamos viendo que estamos en la epístola de los Efesios. Hace rato que no hablábamos sobre la ciudad de Éfeso, pero si vemos en Hechos capítulo 19, ahí sí se menciona a la ciudad de Éfeso como uno de los lugares donde Pablo estuvo misionando, donde tal vez pasó mayor tiempo en su trabajo misionero. Y a partir del versículo 23 del capítulo 19 encontramos una situación de alboroto en la ciudad. Hubo un lío bastante grande, importante ahí, en relación con la diosa más adorada de aquel lugar. La diosa de los efesios, de los griegos, se llamaba Artemisa, que usted cuando lo busca en la Biblia lo va a encontrar con el nombre que le daban los romanos, que era Diana. ¿Está bien? Para los romanos era Diana, para los efesios era Artemisa. Y era una diosa muy importante para ellos. Y cuando usted lee ahí va a ver que hablan del templo. Bueno, el templo de la diosa Diana, de la diosa esta Artemisa, era impresionante, era algo muy grandioso, tal es así que es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo, por su esplendor, por su diseño, por su arquitectura, era algo tremendo. Y también esta diosa se la relacionaba con el culto a la fertilidad, entre algunas de las cosas que se hacía. Y su adoración tenía como cierto vínculo con lo que eran la práctica de pecados sexuales. Entonces, de acuerdo a eso, el libertinaje sexual en aquel lugar y en aquel tiempo era algo como normal y común en su contexto, era parte de la vida de las personas. Las sacerdotisas del templo salían en el tiempo de adoración y buscaban personas y tenían relaciones sexuales sin ningún tipo de problema y la gente estaba habituado a eso y no lo veía como algo malo, como algo raro, sino como parte de su adoración. Para la mayoría de la sociedad esto no tenía nada de malo, porque incluso estaba justificado en el hecho de decir estamos adorando a nuestra diosa con esto que estamos haciendo. Entonces no les parecía mal. Pero
en medio de esta situación y ese contexto que parecía tan normal para esta gente, los efesios gentiles que se habían convertido al cristianismo y que habían visto esto como natural, ahora eso que era tan normal y natural, que habían naturalizado, contrastaba con la nueva forma de vivir, en la cual ese tipo de prácticas iban en contra de la santidad de Dios y lo que ellos entendían por la palabra. Ellos tenían que aprender a vivir y andar en la vida cristiana de acuerdo a la nueva naturaleza que tenían, ya no a esos hábitos. Tenían que cambiar, ir en contra de por un lado de sus propios deseos carnales, pero también a contramano de lo que la sociedad en ese momento le estaba queriendo marcar. Porque tenemos que pensar en eso. Dios te salva, te cambia el corazón, hace una nueva criatura, pero los hábitos los seguís teniendo y tenés que empezar a modificarlos. Hábitos que te parecen normales, pero que a la luz de la palabra de Dios a veces están mal. Y esto le pasaba a los hermanos. Y respecto al contexto, creo que realmente hay una similitud con este tiempo, ¿no? Hay situaciones que hoy se naturalizan también, que antes se consideraban anormales y que claramente van en contra de la Biblia. Hay cosas hoy que vemos en nuestra sociedad que hace capaz 50 años atrás eran como raro. Era muy marcado que cosas que se hacen hoy en lo público se quedaban en lo privado porque la gente le parecía que no estaba bueno, pero que hoy se naturalice, ya no hay ningún tipo de problema. Y ante estas circunstancias nos vemos desafiados a considerar entonces lo que este pasaje enseña, que es o seguir el camino correcto de lo que la Biblia nos enseña, o seguir el camino de las ideologías actuales que ven cosas que la Biblia dice que están mal como algo normal. Esos son los dos caminos que tenemos, o hacer lo que Dios dice y lo que su palabra nos muestra y pensar que eso es lo correcto, o pensar como el mundo piensa. Y un poco lo que vamos a ver hoy es eso, se contrastan esos dos tipos de caminos. Y creo que va a ser de mucho provecho para tu vida. Sé que no es un tema sencillo, realmente cuando lo estaba preparando dije, uy, ¿en qué me metí? Pero me parece importante poder volver a repasarlo porque necesitamos tratar con este tipo de asuntos como con todo lo que la Biblia nos enseña y es importante pensarlo para nuestras propias vidas, para todo lo que nos rodea y para cómo podemos ver lo que está ocurriendo en este tiempo. El tema de hoy entonces, de acuerdo a este pasaje, es el siguiente: los creyentes deben andar en el amor verdadero y ser intolerantes con la inmoralidad sexual. Los creyentes deben andar en el amor verdadero y deben ser intolerantes con el pecado sexual. Ahora, ¿por qué tienen que cumplir con ese mandamiento que está aquí en el pasaje? Bueno, el pasaje presenta 3 razones importantes de por qué tienen que obedecer este mandamiento y eso es lo que quiero hablar hoy. 3 razones de por qué los creyentes deben andar en el amor verdadero y deben ser intolerantes con la inmoralidad sexual. La primera de las razones la tenemos del versículo 1 y el versículo 2. Los creyentes deben andar en el amor verdadero porque esa es la senda que Cristo les dejó. El pasaje comienza dando el tono a lo que vamos a ver. Empieza con un sed pues. Este sed que aparece ahí, este verbo, está en tono imperativo. O sea, no es opcional el hecho de considerar lo que se va a decir. No es que si querés lo podés hacer, sino ciertamente hay que llevar a cabo esto que va a plantear. Pero también el verbo está en un tiempo verbal que nos ayuda a entender que no es algo que, bueno, tenés que hacerlo cada tanto, sino tenés que pensarlo y considerarlo y hacerlo y actuar de esta manera constantemente, seguidamente, permanentemente. Y a continuación se nos dice cuál es la meta, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que actuar? Dice ahí, ¿qué tenemos que ser? Imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Aquí la palabra original para imitadores no apunta a algo que se repite de forma mecanizada, como puede ser, no sé, por ejemplo, un ejemplo, no, sencillamente, no lavarse los dientes. Vos ya lo sé de forma mecanizada.
Todos los días te levantás y ya sabes cómo hacerlo. No te pones a pensar en cómo te lavas los dientes, lo haces y ya. No es esa la idea, sino que aquí la idea de imitar es mirar algo, quiere dar la idea de mirar algo, asimilar un tipo de conducta para luego buscar imitar y repetir esas características. No se refiere tanto al mecanismo de hacer algo siempre igual, sino de estar todo el tiempo mirando algo y a partir de mirar y aprender a través de mirar, de considerar eso, uno actuar de la misma manera. En este caso, ¿de quién es que imita o de quién tenés que imitar? ¿De quién dice ahí? De Dios. Pero también a la vez se aclara de que cómo debe ser la intención, cómo debe hacerse esto de imitarse a Dios. ¿Qué dice ahí nuestro texto? Como hijos amados. Y es interesante esto de que sea como hijos amados. Es realmente impresionante si nos ponemos a pensar el saber que somos amados por Dios y que somos adoptados como hijos suyos. No simplemente Él nos ha... Ya es grande el hecho de saber que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él nos dio vida eterna, que somos parte de su reino. Eso ya es tremendo. Pero pensar que también en este amor que Él tiene por nosotros nos hace parte de su familia. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice esto. El Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es algo que se le ocurrió así al pasar a Dios, sino que en Efesios capítulo 1, versículo 5, nos asegura de que Él lo planteó y lo planificó desde antes de la creación del mundo. Dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en base a que éramos muy lindos, en base a que éramos los más inteligentes, en base a que íbamos a ser los mejores hijos de todo el mundo, no, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él así quiso hacerlo, porque así le agradó y porque en su buena voluntad Él decidió adoptarte como parte de su familia. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Que en amor Él haya definido hacerte uno de sus hijos es tremendo. Y esta referencia, hermano, entonces sirve para comprender que esta imitación entonces de Dios no es sencillamente como, una imitación que hace un mimo en la calle, sino que es la imitación de alguien que, sabiéndose amado, considerando que es amado, entonces busca imitar a aquel que le ha mostrado esta clase de amor. Que se siente tan amado y que por lo tanto decide ser y obedecer a aquel que lo adoptó. O sea, la idea, la premisa del creyente es, como el Señor me ama tan gloriosamente, quiero parecerme a Él y ser obediente a su voluntad. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál es mi respuesta? Señor, te amo y por lo tanto quiero guardar tus mandamientos, quiero ser como vos sos, quiero imitarte, quiero hacer todo como vos decís. ¿Por qué? Porque te amo. Y luego de mencionar esto, ¿no? De ser imitadores como hijos amados, entonces nos dicen, ¿en qué? Porque hasta acá tenemos que imitar a Dios, pero ¿en qué tenemos que imitar a Dios? Bueno, nuestro pasaje en el versículo siguiente nos dice en qué tenemos que imitarlo. ¿En qué tenemos que imitarlo según nuestro pasaje? En andar en amor. ¿Y qué quiere decir con esto de andar? Bueno, la palabra en el original, peripateo, da la idea de vivir toda la vida transitando siempre por una senda, andando por un camino. Y este camino, en este caso, ¿cuál es? El amor verdadero que viene de Dios. En eso Él nos pide que lo imitemos, que andemos en el camino del amor genuino que viene de Dios. ¿Y cómo es esta clase de amor? Bueno, una manera de definirlo, lo que la palabra de Dios nos dice, es que el amor de Dios es una disposición voluntaria de darse por otros.
Es una disposición de sacrificarse, de darse por otros. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo lo define así, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí está la clave, el cual me amó y como me amó, se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves? Esta es la actitud. El amor de Dios está mostrado en que se da por otro. Es un amor que toma la iniciativa, que busca el bien de los demás. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque si dependía de nosotros no lo amábamos. Todo lo contrario, nosotros nos alejamos de Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios toma la iniciativa en amarnos. Y como nos ama, envía a su Hijo. Esta es la clase de amor que somos llamados, en el cual somos llamados a andar. Un amor que se da por los demás, un amor que toma la iniciativa, que no espera hasta que mi esposa afloje. Yo tomo la iniciativa porque la amo. Que no espera hasta que el hermano venga a pedirme perdón. Yo tomo la iniciativa y voy. Un amor que no va a quedarse tranquilo, sino que va a buscar dar sus recursos, su tiempo, su esfuerzo por los demás. Esa es la clase de amor de la cual estamos hablando. Y pensar en que es de esta clase de amor, el amor de Dios, el que tenemos que imitar, la duda que se pregunta es, pero Sergio, ¿cómo podemos imitar a este Dios tan grande, tan amoroso, en amar como Él nos ama? ¿Cómo se puede acaso imitar esta clase de amor? Bueno, para el incrédulo, no, es una tarea imposible. Pero para los hijos de Dios no es una tarea imposible. El Espíritu Santo habita en nuestro interior y provee del amor de Dios que está a la disposición para vivirlo y practicarlo. Romanos capítulo 5, versículo 5 asegura eso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no es imposible no andar en este amor porque el amor está ahí. Todos los recursos, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Cuestión de que nosotros andemos y usemos y vivamos de acuerdo a lo que tenemos. Respecto a esto, el pastor MacArthur comenta lo siguiente, él dice esto: cuando Alejandro Magno descubrió a un cobarde en su ejército que también se llamaba Alejandro como él, le dijo a ese soldado, renuncie a su cobardía o renuncie a su nombre. Quienes llevan el nombre de Dios deben ser imitadores de su carácter y por su gracia es posible reflejarle aún en nuestras limitaciones del presente. ¿Se entiende? Si sos un hijo de Dios, tenés que vivir como Él vive. Y si no estás dispuesto a vivir como Él vive, entonces no te llames hijo de Él. Es fuerte, pero es la idea. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante vivir en esta clase de amor? Bueno, el pasaje como sigue nos da el motivo por qué. Y andar en amor, ahí sería bueno agregar un así como, en Biblia de las Américas lo usa, pero es lo mismo, se entiende. Así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta es la razón por qué. Lo que se está remarcando acá es justamente la primera razón de por qué tenemos que seguir este mandamiento que estamos viendo. Porque al andar en el amor verdadero, seguimos la senda que Cristo nos dejó. Estamos caminando por un camino que Cristo caminó primero que nosotros. O dicho de una manera por ahí no tan poética, cuando andamos en amor, nos estamos pareciendo a Él. Estamos caminando por el mismo sendero, estamos siguiendo sus pisadas y nos estamos pareciendo a como Él anduvo. Primero de Juan capítulo 4 habla de esto: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si andás en la senda, quiere decir que conoces a Dios. Si no andás en ese tipo de amor, no podés decir que conoces a Dios.
mostramos, hermanos, por medio de andar en esta clase de amor, mostramos al mundo una clase de amor que es la clase de amor más exacta que existe, que el mundo no puede conocer por sus propios medios. El mundo no puede por su propia naturaleza amar de esta manera. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. Pero cuando hemos nacido una nueva naturaleza, ahora sí podemos andar en este nuevo camino. Y no solo que podemos andar, y no solo que podemos mostrar esta clase de amor, sino que por medio de mostrar ese amor al mundo, el mundo y todo glorifica a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles, por ejemplo? Andar en amor y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no solo es la primera razón importante de por qué tenemos que andar en amor. Bueno, genial. Está más descargada, me parece. ¿Está bien? Bien. No solo que es la razón, el hecho de que tenemos que seguir en esta senda porque es la que Cristo nos dejó, sino que también, hermanos, al pensar en el amor del Señor, eso como dice ahí, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, pensar en esto es lo que nos anima, hermanos, a mostrar esta misma clase de actitud. O sea, vos decís, bueno, tengo que andar en amor, pero me cuesta muchas veces. ¿Te cuesta? A mí me cuesta a veces andar en amor, en el amor verdadero. Probamos con otro. Ahí está. No, ahí quedó. A ver, me lo pongo en el saco abajo. A ver ahí. Bien, cambiamos de vuelta. Estamos en vivo. Ahí está. Perfecto. Bien. Estamos en una situación de que a veces realmente nos cuesta andar en amor. Pero justamente el pensar en lo que Cristo hizo por nosotros y su obra de amor es lo que justamente nos anima a poder andar en este amor. O sea, dicho de otra manera, para que logres ser, como dice en nuestro pasaje, un buen imitador de Dios, es teniendo cada día una comprensión más clara de lo que Él hizo por vos. Para poder andar en ese amor necesitas ver cómo es ese amor por vos. Habiendo sido objeto de su amor y su perdón, entonces vas a poder amar de esa misma manera. ¿Cómo no vas a querer amar cuando te das cuenta realmente cuánto Dios te ha amado? El Señor Jesús lo decía sencillo, decía, al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, teniendo una comprensión de cuánto se nos fue perdonado, es que podés amar con más claridad, hermano. Y a modo de ilustrar esta verdad, creo bueno mencionar lo que un predicador decía respecto a esta sección. Una historia un poco larga, pero está muy buena. Dice: es hermosa la historia que le ocurrió a un siervo de Dios como Robert Falconer durante su trabajo entre gente humilde. Él comenta de una ocasión en la cual les leía acerca del relato bíblico de la mujer que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y que los secaba con sus cabellos. El relato de Lucas capítulo 7, versículo 38, que vos conocés. Mientras leía este hombre, escuchó que alguien lloraba y se fijó en una niña flaca y cuyo rostro había sido desfigurado por la viruela. Tras decirles algunas palabras de ánimo, ella le dijo: ¿él va a regresar algún día, el hombre que perdonó a la mujer? He escuchado que volverá.
¿Va a ser pronto? Él podría llegar en cualquier momento, pero ¿por qué lo preguntas?, contestó Falconer. Después de llorar otra vez descontrolada, ella dijo, oiga, señor, ¿no será que él puede esperar un poco más? Es que mi pelo todavía no es lo bastante largo para yo también limpiar y secar sus pies. La persona que ve la grandeza de su propio perdón, dice este comentarista, y el amor que ha recibido, puede llegar a amar y a perdonar de la misma manera. Es interesante también notar, hermanos, que la obra de Cristo que aquí se menciona, de entregarse a sí mismo por nosotros, dice que fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el contexto histórico que estamos viendo nos muestra que la sociedad de Éfeso estaba acostumbrado a ver al sexo como algo común y propio de la adoración a los dioses. Como vamos a ver más adelante, era parte de sus cultos también utilizar las relaciones sexuales promiscuas como una forma de honrar a la diosa Diana. Pero para los cristianos, hermanos, entendemos y sabemos que el sexo fuera del matrimonio no puede verse como una ofrenda al Dios verdadero. Eso es fornicación. ¿Cuál es entonces, si eso no es una forma de adorar, cuál es la forma en que Dios deseaba que su pueblo lo adorara? Bueno, lo que vimos recién, por medio de mostrar el amor verdadero. Esa es la forma como mostramos y damos una ofrenda a Dios. Hermanos, así como la muerte de Cristo fue la ofrenda perfecta por el pecado, fue también un sacrificio que subió como un olor fragante a Dios. O sea, ¿qué significa esto de olor fragante? Bueno, lo que quiere decir es sencillamente que Dios aceptó con agrado la ofrenda de su Hijo. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó con agrado? Bueno, porque la Biblia afirma que al tercer día levantó a Jesús de entre los muertos, confirmando que la ofrenda fue aceptada con agrado delante de Dios. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos asegura que el cielo cantará por toda la eternidad respecto a este Cordero que fue sacrificado y que por medio de su sacrificio compró un pueblo para Él mismo. Ese sacrificio es de lo cual se va a hablar durante toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al versículo 13 dice, y cantaban allí en el cielo un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando de Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, ¿qué cosa? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Se cantará una y otra vez, Cristo es el Cordero inmolado. Su sacrificio propició nuestra salvación y fue esa ofrenda agradable delante del Padre que aceptó esa ofrenda por nuestro pecado. Y de acuerdo entonces a entender esto, que hay sacrificios que son agradables entonces delante de Dios, es que se entiende, hermanos, que andando en amor, haciendo bien y ayudando a los demás, es la ofrenda que cada creyente puede también ofrecer a Dios y que Él acepta con agrado. Él también acepta esta clase de ofrenda. Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice, 13-16 de Hebreos 13, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ve?
Ese es el sacrificio que nosotros hacemos, el andar en amor y el vivir de acuerdo al amor, es el sacrificio que agrada a Dios de nuestra parte. Y hermanos, aunque en nuestro contexto actual las situaciones en parte son diferentes a lo de Éfeso, no hay hoy un templo de la diosa Diana, en un sentido también se asemejan. Vivimos en una época, hermanos, donde el creyente tiene que mostrar al mundo el amor verdadero porque el mundo no conoce lo que es el amor verdadero. No lo conocía el mundo en la época de Éfeso y no lo conoce hoy al amor. El mundo canta la canción de los Beatles, All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor, pero no tiene idea de cuál es el amor que necesitan, porque ellos no lo conocen. No lo conocen. El amor en el que las personas andan lejos de Dios los lleva, por ejemplo, a pasiones desordenadas, a buscar la satisfacción sexual personal a toda costa, a no esperar el momento correcto para disfrutar de lo que Dios le dio, que es el sexo para el matrimonio. O sea, no respetan los límites que Dios en su soberanía estableció para lo que Él creó. El pastor Erwin Lutzer habla acerca de esto y dice algo muy interesante. Dice, el concepto que se enseña en el Nuevo Testamento acerca del amor se basa en una decisión de hacer lo que es mejor para la otra persona. El enamoramiento, dice él, no puedo esperar, dice. Pero el amor expresa, estoy dispuesto a pagar cualquier precio para darte el respeto que te mereces. Puedo esperar. ¿Ven la diferencia? Y dice también Lutzer, la expresión amor libre es una contradicción. Si es amor, jamás será libre, porque este requiere sacrificio de parte del que ama. Por lo tanto, si es libre, entonces no es amor. No existe tal cosa como amor libre. Por más que todo el mundo diga que el amor libre, no existe eso. Y esto es un ejemplo, hermano, de lo que pasa. La cantidad de parejas que buscan satisfacción sexual fuera del matrimonio porque creen que es lo mejor, creen que de esa manera muestran amor. Pero eso no es una muestra de amor. Eso lo único que muestra es el egoísmo de cada persona. Como también Lutz se remarca, como nacimos siendo egoístas, nuestra tendencia natural es querer que nuestras pasiones se satisfagan sin importarnos si van a ayudar o perjudicar a nuestro compañero. Te amo, dice un joven a su novia, pero tal vez sería más adecuado que dijera, me amo a mí mismo, entonces te quiero a ti. No hay mejor manera de probar que amamos a alguien que abstenerse del placer sexual fuera del matrimonio por el bien del otro. Y estos ejemplos, hermanos, no solo valen para esto, sino para cualquier otro tipo de situación. Desde que conociste al Señor, sos llamado a transitar en el camino del amor verdadero para así mostrar al mundo la gloria de Cristo. Antes, tu vida lejos de Dios era una vida egoísta, solamente pensabas en vos. Y después en vos, y por ahí después te pensabas en alguien más. Pero era más vos que te importaba. Pero ahora esto cambia, o debería cambiar. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Estás mostrando amor verdadero? El pasaje sigue, vamos avanzando, vamos a pasar un poquito el horario hoy, pero bueno, vemos también que los creyentes deben ser intolerantes con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eso es lo que conviene de acuerdo a su nueva naturaleza. Tienen que ser intolerantes con la inmoralidad sexual, porque es lo que conviene, de acuerdo a lo que ahora somos. El pasaje, versículo 3 y versículo 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien conviene, ¿qué cosa? Acciones de gracia. Ven todo el tiempo hablando de conviene. Y vamos a ver un poquito ahora de esto. Yo sé que podríamos hablar mucho más acerca del amor de Dios. Podríamos hacer sermones, una serie de sermones hablando acerca de este atributo, pero
Evidentemente, solo con estos primeros versículos que vimos se ve que es especial, que no es cualquier cosa, que es un amor especial. Pero lo que se mencionó busca justamente contrastar con lo degradante que es el pecado sexual, que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Y vemos ya ese contraste en este pero. Aquí obviamente hay una diferencia, un contraste. Y evidentemente son cosas diferentes. Si todo lo que Dios lo crea es bueno, evidentemente creó el matrimonio y creó la intimidad sexual para el matrimonio como algo bueno, evidentemente Satanás va a intentar corromperlo y degradarlo. Donde él establece el amor verdadero, el diablo produce amor adulterado, copias falsas de ese amor verdadero, entre ellos la fornicación, el pecado sexual. Está claro, hermano, que esa copia falsa en la cual viven hoy la gente del mundo, en su ceguera espiritual, ellos andan y creen de que ese es el amor. Un hombre deja a su familia y se va con otra mujer y cree que está bien porque eso es el amor. Ahora descubrí el amor. Una mujer deja a su esposo y se va con el carnicero y cree que eso es lo mejor. Ahora sí encontré el amor de mi vida. Eso no es amor. Pero ellos creen que es amor. ¿Por qué? Porque compran una copia falsa del amor verdadero. Si el amor de Dios, como nombramos, es perdonador, es incondicional, es sacrificado, en el mundo va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la percepción que los incrédulos tienen acerca del amor no está basado en el carácter de Dios, sino en sus propios sentimientos, emociones, en sus ideologías que lamentablemente están manchados por el pecado. Y lamentablemente buscan equiparar ese amor que ellos viven con el amor de Dios y no lo logran. Y en eso se equivale a lo que vimos cuando hablamos de Jeremías 2:13. Buscan en cisternas rotas que no retienen agua y no les sirve. Y no logran alcanzar lo que querían. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios estableció. Y a partir entonces de esa degradación del amor verdadero y corrompido por el pecado, acá el pasaje indica algunas deformaciones tristes de lo que es el amor verdadero. Nuestro texto ahí menciona algunas, vamos a verlo. Primero habla de fornicación. Es todo acto sexual ilícito, ya sean relaciones fuera del matrimonio, durante el noviazgo, durante la soltería o adulterio, todo ese tipo de prácticas. Y recordemos, hermanos, que la intimidad marital no es mala, es buena, es agradable, Dios lo dio. El pecado es usarlo fuera de los límites que Dios lo estableció. Pero eso tiene que ver con la fornicación. Luego menciona la palabra inmundicia. En el contexto original es la idea de todo tipo de perversión sexual, en hechos, en pensamientos, en emociones. Tiene que ver mucho más con los actos sexuales que no son tal vez algo explícito, pero que también con la cual estamos pecando. Por ejemplo, el consumo de pornografía. No es un acto directo, pero también es algo pecaminoso, es algo inmundo, no es algo que Dios le agrade. Y finalmente se menciona otra desviación, que es la avaricia. Este es el componente fundamental. Es la base de las otras dos, de la inmundicia y de la fornicación. ¿Por qué? Porque la avaricia es un pecado que procura la satisfacción personal de uno, a costa de lo que necesite para ser feliz. Si yo necesito para estar feliz dejar a mi esposa, lo dejo. Porque primero, ¿qué me importa a mí? La avaricia, hermano, deja de lado los planes de Dios para buscar placer en el momento que uno quiera. Dios le dice al ser humano, te doy el sexo para que lo disfrutes dentro del ámbito del matrimonio, y el hombre en su avaricia dice, yo voy a disfrutarlo como quiera. Lutzer dice, la codicia, en este caso sexual, es rebelión contra el Altísimo porque desobedece lo que Dios da para seguir su propio deseo.
MacArthur también dice al respecto: la fornicación y la inmundicia son formas de avaricia en el área del pecado sexual. Son manifestaciones de codicia sexual y expresiones de amor adulterado, enmascarado como algo bello, bueno y compensador. Por cuanto estos pecados tienen una apariencia tan atractiva y prometedora, cónyuges son abandonados, hogares son destruidos, no se ahorra esfuerzo alguno para satisfacer el deseo de tener al objeto de la lujuria, todo en nombre del amor. Y luego de mencionar estas desviaciones terribles del amor verdadero, se menciona cuál debe ser la actitud. ¿Cuánto el creyente podría llegar a involucrarse con esas cosas? ¿Cuánto según nuestro pasaje? ¿Qué dice ahí? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si leemos literalmente, ¿qué decimos? Ni aún se nombre, o sea, no hay que decirlo, no hay que mencionarlo. No está queriendo decir eso, o sea, si no quería que se mencionara, que se digan, no lo hubieran puesto en el pasaje, no hubieran puesto ahí, ¿no?, líneas punteadas si no quieren que se mencione. El pasaje lo está mencionando, así que no está queriendo decir ahí que no se digan. No, ese es el punto. El punto, hermano, tiene que ver mejor con la idea de que la tolerancia de esta clase de pecados tiene que ser, ¿cuánto? 0. 0. Nada. No se puede tolerar ningún tipo de pecado sexual. No se puede, nada de esto. Un creyente no puede relacionarse con esta clase de pecado. No puede darse ni siquiera pequeñas concesiones, como decir, bueno, no avanzo tanto, avanzo solamente un poquito. Nada. Es ley seca con esto. Es lo que prometió Macri, pobreza 0. 0. Aunque él no lo prometió, no cumplió, pero a eso se refiere. Nada. Absolutamente nada. No podés buscar justificar algún tipo de inmoralidad sexual en tu vida. No podés. No podés decir, bueno, pero esto no está tan mal. No podés. La única acción válida ante la lucha con el pecado sexual no es pararte de mano, hacerte el malito, mencionar la institución de Calvino. La única cosa que podés hacer ante el pecado es huir. 1 Corintios 6:18 lo dice bien claro: huyan de la fornicación. Ahí la palabra habla de huir como una fuga. Huyan, corran ante el pecado sexual, no se queden. Y si tal vez estás siendo tentado, recordá esta regla mnemotécnica, fácil de recordar. Sé como José, no seas como David. Sé que por ahí, acordate, es fácil. Como José, no como David, como José. ¿Por qué? Bueno, David, sabemos la historia, ahí en 2 Samuel 11:12 nos cuenta de que él paseaba por la terraza, vio una mujer ahí. ¿Y qué tenía que hacer? Metete para adentro, hombre. ¿Qué te quedaste mirando? ¿Qué pensaste? ¿Que porque mataste a Goliat ibas a poder pelear con esta nación? No, él se quedó mirando. No es nada, es mirar nomás. No, nos ha metido esa idea, no, mirar la carta, pero mientras no escoja nada del menú no pasa nada. No tenés que mirar tampoco la carta. No, nada. Sino tomar mejor la actitud de José. ¿Se acuerdan? Génesis 39, 7-9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres tu mujer. Y salgamos de esta situación puntual. La pregunta que hace finalmente José es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros cada vez que estamos en la lucha con el pecado sexual. ¿Cuál es? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la pregunta que tenés que hacer. ¿Cómo yo podría hacer este mal? Y pecaría contra Dios. Y tal vez la duda que surge es, bueno, ¿por qué tenés que ser tan extremo? ¿Por qué tan así cero, nada?
Bueno, el pasaje nos da la razón. ¿Por qué? Porque esta clase de pecados no son actitudes convenientes para los creyentes que han nacido de nuevo. Como cristiano no te conviene para nada estas cosas. No te conviene enredarte. O sea, si vos has nacido en un hogar cristiano donde no has tenido contacto con cosas que tengan que ver con el pecado sexual, mirá, hijo, no te enredes con nada de eso. No tenés que pensar como te dice el mundo, tenés que probar para entonces saber. No tenés que probar. Si podés evitarlo, evitalo. No te enredes. Pero si tu caso es de alguien que ya vino del mundo con un montón de cosas en tu pasado, y tal vez tu lucha es decir, uy, cómo me gustaría un poco volver a eso de antes, no te conviene. No te va a hacer feliz. No te hizo feliz en ese momento, tampoco te va a hacer feliz ahora. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esto ya no tiene que ver con los santos, con el pueblo de Dios que es santo. No tiene nada que ver con nosotros. Pero la lucha con el pecado sexual no solamente se trata de acciones, sino también a veces de lo que hablamos. Y el pasaje continúa. Y habla en la lista de otras cosas también. En este caso de cosas que se hablan. Dice, obviamente hablando respecto al pecado sexual, está todo conectado. Dice primero palabras deshonestas. Esto, lo original es la idea de palabras obscenas vergonzosas, o sea, una forma de hablar indecente, lo cual generalmente no se utiliza en público. Es hablar cosas inmundas de manera privada o secreta. O sea, es esa forma de hablar respecto a lo sexual. A veces pasa, ¿no? En el ambiente de trabajo que están hablando, ¿no? Cosas, chistes o cosas que se dicen, que obviamente esas personas después cuando cae el jefe, ¿no? Empiezan a hablar todo de trabajo. No hablan lo mismo, ¿no? Se cuidan, pero en ese momento, o en los grupos de amistad, que a veces hablan de una manera, ¿no? Y están todos los muchachos hablando y de repente cae la señora de uno y todos se callan y hablan de fútbol, otra cosa. ¿Por qué? Porque es como un ambiente privado que se hace, pero Dios lo ve. Luego habla sobre necedades. Acá la idea es de alguien que habla sin razón, de una manera tonta. La idea acá es hablar como un bobo, como alguien que no tiene idea de lo que está diciendo. Es lo que pasa a veces en la calle cuando uno escucha, ¿no? La forma de hablar vulgar, cuando por ejemplo los tipos en la calle le gritan cosas a las mujeres. Eso es horrible. Eso evidentemente es un pecado también. Y finalmente habla de truhanerías, una palabra medio rara para nosotros. Es la idea en el original de un lenguaje más sofisticado. Ya no es tan directamente vulgar, sino es una forma de hablar medio con picardía, medio pícaro, medio con doble sentido. Por ahí no se utilizan palabras muy vulgares, pero con el doble sentido se está queriendo decir algo sin decir, ¿no? ¿Entendiste, no? Esa forma de hablar tampoco agrada a Dios. Tampoco agrada a Dios. Cuando utilizamos palabras en un doble sentido para hablar respecto a temas sexuales, no le agrada a Dios. Tenemos que cuidarnos de eso. El pasaje contrasta mejor la manera. ¿Cuál tendría que ser la manera correcta de hablar cristiano? ¿Cómo tiene que hablar? No hablen, porque no conviene eso, sino mejor con acciones de gracias. Es el mismo principio. A un creyente no le conviene, no tiene que ver con su nueva naturaleza, ni hablar de una manera vulgar, ni hablar con un doble sentido, de una manera graciosa, con picardía, ni hablar así abiertamente de una manera vulgar. No tiene que ver. No tiene que ver con su nueva naturaleza. El cristiano ahora procura cambiar en su vida lo inmoral y fomentar lo justo y lo santo. Ya no utiliza este tipo de vocabularios como antes lo hacía, ni tampoco festeja la forma de hablar de otros. Porque si yo no dije nada, pero te pusiste a reír y a participar con lo que los otros hicieron, está también mal.
Le fomentaste la gracia de los demás y vos sabés que estaba mal eso que estaban diciendo. No tenés que celebrarlo. Y en esto, hermano, así como en lo anterior vimos la importancia de que el mundo pueda ver la diferencia, en esto también necesitamos nosotros mostrar la diferencia. En nuestra forma de actuar tiene que ser una forma de acuerdo a la voluntad de Dios, que esté llena de acción de gracia y no una actitud inmoral o un lenguaje vulgar. Tenemos que mostrar la diferencia. Leemos solo 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son a Dios. Glorifiquen con vuestro cuerpo en todo, en nuestra manera de hablar, en lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es en tu vida? ¿En esta área estás haciendo lo que conviene o lo que no conviene? ¿Estás haciendo las cosas de acuerdo a tu nueva naturaleza o no? Quizás alguien me está escuchando y está pensando en su vida, ¿no? Y se da cuenta que tal vez está sin Cristo. ¿Sabés que a causa de tus pecados, como va a decir más adelante en este pasaje, es imposible que a causa de tu pecado, de tu vida sin Cristo, recibas la herencia de vivir con Dios por la eternidad y que te espera sola la condenación eterna? Pero así como la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados es algo que anima al creyente a andar en amor, también es algo que te tiene que ser una buena noticia para vos que estás sin Cristo. Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado. Esa es tu única esperanza. Si realmente querés que tus pecados sean perdonados, esa es tu única esperanza. Tenés que poner tu fe en Cristo. Tenés que dejar de confiar en vos mismo y rendirte a los pies de la cruz. La promesa del Señor es que si hoy lo haces de todo corazón, vas a recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Por eso te anima a que te reconcilies hoy con Dios, que vengas hoy a Cristo, porque mañana puede ser tarde. Finalmente, el pasaje termina con que los creyentes deben ser intolerantes con la inmoralidad sexual, porque esta clase de pecado traen consecuencias. Aquí, versículo 5, habla de lo que les espera a los que practican tales pecados. Porque dice, sepan esto, recuerden esto, tengan en mente esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El apóstol está llamando a los efesios a reflexionar. Quiere que tengan muy presente el destino de aquellos que todavía seguían lejos de Dios, sus vecinos que todavía estaban haciendo todo eso que a Dios no le agradaba. Ninguno de ellos iba a entrar al cielo, y si no iban a entrar al cielo, ¿dónde iban a ir? Al infierno. Si no se arrepentían, era eso lo que les esperaba. En un sentido, Pablo está haciendo recordar lo que Asaf recordó cuando pensó en los que les iba bien lejos de Dios. Recordar el destino de ellos, los que les espera. Para los incrédulos, hermanos, de aquel tiempo, evidentemente, la idolatría se manifestaba, por un lado, en vivir una vida sin ninguna clase de límites en el ámbito sexual. Ellos se deleitaban en practicar el sexo libre y lo justificaban como algo sagrado. Pero en su ceguera espiritual no se daban cuenta que todo esto traía aparejado consecuencias tremendas. La ira de Dios y el juicio de Dios estaba sobre los que le dan la espalda y siguen sus propios caminos. Romanos capítulo 1, usted tiene todo ahí lo que habla al respecto. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y luego da un par de datos más. Y capítulo 2, versículo 2 termina diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué cosas practican? Todo esto de inmoralidad sexual.
El juicio de Dios está sobre ellos. Los cristianos, evidentemente, este pasaje está apuntando a los cristianos. Los cristianos tienen que recordar esto para pensar entonces de una forma sabia. Porque a veces escuchás en tu trabajo que alguien se jacta de un montón de cosas que hace y vos pensás, debe estar pasando re bien, y ya capaz que decías lo mismo que ellos hacen. Y aunque es cierto que esta gente debe estar en esas prácticas y deben estar disfrutando, pero aún así tenés que pensar que las consecuencias son sumamente tristes, son terribles. Es claro que en su aspecto físico están disfrutando lo que hacen, pero la realidad, hermano, es que en el fondo de su alma esto no llega a saciarlos. No llega a saciarlo y por eso siempre necesitan más, porque no se sacian. Y no solo no se sacian, gracias, sino también que muchas veces se exponen a enfermedades u otros trastornos en la vida o mucho dolor. Pero lo peor es que las consecuencias no solo son temporales, sino también son eternas, lo cual es más grave. Por eso, hermano, animate a no desear caminar por la senda del pecador, de no querer volver a las cosas que hacía antes de conocer a Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 9, y Pablo está hablando a los hermanos, a los gálatas que querían volver a sus costumbres judías, pero bien vale esa idea para entender cualquier otro tipo también de situaciones. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo quieren volver a ser esclavos de eso que eran esclavos y que no los hizo feliz? ¿Cómo quieren volver a eso? Hermanos, seguramente que los creyentes en Éfeso recibían burlas por cambiar esta actitud ante la fornicación. Seguramente que muchos se le reían. Seguramente los inconversos lo veían como raros por solo disfrutar de las relaciones dentro del matrimonio. Seguro que en más de un trabajo en aquella época, en las casas, en las escuelas, se les reprochaba por este cambio de vida. Y la tentación de querer volver a lo de antes estaba ahí latente. Pero ellos no tenían que hacerle caso a los que podían escuchar al respecto, sino que tenían que hacerle caso a la voluntad de Dios. Y Pablo es bien claro en el versículo 6, le dice, nadie os engañe con palabras vanas, no se dejen engañar, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, no se mezclen con eso, no sean tontos, no se dejen engañar. Por eso, hermanos, ellos necesitaban reflexionar en la tercera razón de por qué debían seguir este mandamiento. Porque el pecado sexual trae consecuencias. Y esto es tan cierto como para ellos como lo es para cada creyente. Y como te decía hace un rato, hermano, la ilustración de David, el rey David, es tremendo. Yo me imagino que cuando él estaba parado en la azotea ni se imaginó todo lo que iba a pasar después. Él solamente quiso disfrutar de un momento en cosas que no tenían que disfrutar, sin saber las consecuencias que después iba a traer. Iba a terminar asesinando o mandando a matar a uno de sus mejores generales, más fieles. Iba a terminar pasando que uno de sus hijos se iba a acostar delante de todo el pueblo con sus mujeres. Hijos de él iban a morir, y todo a partir de esta situación. Porque con el pecado sexual es así. Nunca sabes hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Por eso no tenemos que jugar con el pecado. Ni tenemos que permitir que la lujuria vuelva a ser un ídolo en tu corazón o el mío. No tenemos que permitirle que vuelva a ser un ídolo. Ni tampoco, hermano, dejar que nadie nos engañe con eso. Y en eso es bueno repasar el consejo de Proverbios 1:10, que puede servir también para esta área. El proverbio dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta, no le hagas caso.
Y hoy estamos, hermanos, en un momento crítico en cuanto a este tema. Los inconversos siguen idolatrando en su corazón. Y el placer y la lujuria que el sexo ilícito les ofrece termina siendo un ídolo en su corazón. Y debido a eso, hay cosas en el mundo que le parecen normales, pero la Biblia muestra que no lo son. Cuando decimos hoy que el sexo, la intimidad, es algo que está reservado para el matrimonio, te miran como, ¿de qué siglo sos? Te miran como anticuado, ¿no? Te preguntan cuántos años tenés, porque les parece que no tiene nada que ver y hasta te genera burla entre las personas. Pero no solamente esto ha pasado, hermanos, sino que se ha sofisticado tanto esto del pecado sexual que hasta han armado un sistema para justificar su pecado. ¿Saben cómo se llama ese sistema? ESI, Educación Sexual Integral. Es una sofisticación del pecado que hay en el corazón. Es buscar darle un manto de científico, de didáctico al pecado. Y eso se mete hoy en los colegios, en un montón de colegios ya está metido. Y por medio de esa instrucción que mezclan algunas cosas biológicas con un montón de ideología de personas, terminan diciendo que cosas que no están de acuerdo a la Biblia son normales y están bien y es una opción de vida, como el homosexualismo. Y te dicen que es normal. Y le hacen pensar a los chicos que tienen que verlo como normal. Y que si no lo ves como normal, estás discriminando. Pero hermanos, tenemos que oponernos, por más que todo el mundo ha dicho lo contrario. Y estas son algunas de las condiciones. Y yo creo que esto va a seguir con lo que la iglesia hoy tiene que convivir y lidiar. Hermanos, los creyentes somos llamados a defender la verdad, como vimos ya en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esta manera tenemos que vivir, hermanos. Ahora es necesario que, más allá de defender lo que está mal, también lo pienses en tu propia vida. Porque la realidad, hermano, es que tristemente uno va conociendo un montón de personas que dicen defender de las ideologías malas y en su intimidad están pecando con esto. Y no lo confiesan con nadie, y no lo tratan. Ven tan terrible el pecado que otros hacen, pero de su pecado no lo ven tan terrible. Por eso te animamos a que reflexiones en esto, que vivas con sabiduría en un mundo que está transitando un camino que es inmoral, que es decadente y que sin darse cuenta lo está llevando a consecuencias terribles. Mi pregunta es, ¿sos consciente de que el pecado trae consecuencias? ¿Estás siendo cuidadoso de no darle lugar a esta clase de pecado? Padre, te doy gracias por tu palabra.